Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que despierta la curiosidad y que para muchos resulta fascinante. Vamos a hablar de un dolor particular, un dolor que marcó profundamente a uno de nuestros actores favoritos, Can Yaman. ¿Qué relación fue la que lo dejó tan tocado al terminar? Prepárense porque vamos a desgranar esta historia paso a paso, explorando las profundidades de la experiencia de un artista en la cúspide de su carrera. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, asegúrense de darle al botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, ha conquistado corazones con su carisma, su talento y, seamos sinceros, con su innegable atractivo. Lo hemos visto brillar en series que han dado la vuelta al mundo, convirtiéndolo en un ídolo para millones. Desde sus inicios en Turquía hasta su explosión en Italia y su creciente proyección internacional, Can ha demostrado una capacidad camaleónica para meterse en la piel de personajes complejos y cautivadores. Pero detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y los papeles protagónicos, también hay emociones, hay vivencias, y hay momentos que nos forman, que nos dejan huella. Y precisamente hoy vamos a explorar uno de esos momentos, uno de esos finales que, al parecer, calaron hondo en el actor turco, dejando una marca que trasciende la superficialidad del éxito. Cuando hablamos de el dolor que lo marcó tanto al terminar, la mente de muchos vuela inmediatamente hacia sus relaciones sentimentales. Y sí, es innegable que las rupturas amorosas pueden ser devastadoras, dejando cicatrices emocionales difíciles de borrar. La vida privada de Can Yaman ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático, alimentando constantemente los titulares y la especulación. Se habla mucho de su relación con la periodista española Sara Carbonero, y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación seria, los rumores y las fotografías captadas por los paparazzi en su momento generaron un gran revuelo. Imaginemos por un instante la presión mediática, la constante exposición, el hecho de que cada paso que das es escrutado por miles de ojos. Esto sin duda puede ser un peso enorme, un estrés añadido a la ya demandante vida de una celebridad. La gestión de estas relaciones bajo el ojo público puede ser agotadora y a menudo contribuye a la complejidad de las rupturas. Sin embargo, el dolor que se le atribuye a Can Yaman al terminar no se limita únicamente a una ruptura sentimental, por muy publicitada o significativa que haya sido. Hay indicios, y es aquí donde la intriga se intensifica, de que este dolor tiene una conexión más profunda con su carrera, con un proyecto específico que, según las propias palabras del actor, le supuso un punto de inflexión y una experiencia agridulce. Estamos hablando de su participación en la serie italiana El Turco. Este proyecto, inicialmente concebido como un gran salto para consolidar su presencia en el mercado europeo, se convirtió en mucho más que un simple trabajo actoral. El Turco no fue solo un proyecto más en la filmografía de Can Yaman. Fue de hecho su primer gran salto al mercado italiano y una producción que, si bien prometía mucho, también estuvo rodeada de cierta controversia y dificultades durante su rodaje. La serie, ambientada en el siglo XVII, narra la historia de un guerrero otomano que llega a Italia y se enamora de una noble veneciana. Un drama histórico con tintes románticos, un género que a Can le sienta muy bien, ¿verdad? La premisa era atractiva, el elenco prometía talento y la producción apuntaba a ser ambiciosa. Pero el rodaje de El Turco no fue precisamente un camino de rosas. Hubo retrasos, hubo cambios en el guión, y sobre todo, hubo una intensidad emocional que, según Can, lo afectó profundamente. Él mismo ha confesado en entrevistas que se entregó por completo al personaje, que vivió el papel de una manera muy visceral. Y es precisamente esa entrega la que, al parecer, le generó un gran desgaste emocional. Un actor de la talla de Can Yaman es conocido por su dedicación y por su capacidad de sumergirse en los personajes, pero en este caso, la inmersión fue a un nivel que trascendió lo habitual. Imaginen pasar meses inmerso en un personaje histórico cargado de drama, de pasiones, de batallas, de conflictos internos y externos. Es como vivir otra vida mientras la tuya propia sigue su curso, pero con la particularidad de que las emociones de ese otro ser se entrelazan con las tuyas. Para un actor, esa capacidad de empatía y de inmersión es fundamental, es lo que nos permite conectar con los personajes y disfrutar de sus historias. Pero cuando esa conexión se vuelve demasiado intensa, cuando las emociones del personaje se mezclan con las tuyas propias, el precio a pagar puede ser alto.
El proceso de construcción de un personaje, especialmente uno tan complejo y con un trasfondo tan dramático, exige un alto rendimiento emocional. Se dice que Can Yaman vivió un verdadero infierno durante el rodaje de El Turco. Y no me refiero a un infierno literal, sino a un desgaste mental y emocional extremo. La presión de protagonizar una serie de esta magnitud, sumada a las exigencias del papel y a las posibles complicaciones del rodaje, debieron ser abrumadoras. Él mismo ha mencionado sentirse vacío al finalizar el proyecto, como si hubiera dado todo de sí y no le quedara nada. Esta sensación de vacío es un indicio claro de una inversión emocional que superó los límites habituales. No es solo el agotamiento físico que conlleva cualquier rodaje extenso, sino un agotamiento del alma, una sensación de haber vaciado los propios recursos emocionales en la representación. Y aquí es donde entra la relación que lo marcó tanto al terminar. No es una relación de pareja, no es un desamor clásico, aunque las especulaciones amorosas hayan intentado desviar la atención. Es la relación que estableció con su personaje, con la historia que estaba contando y con la propia experiencia del rodaje. Fue una relación de entrega total, de sacrificio, de una inversión emocional tan grande que al verse obligado a soltarla, dejó un vacío, una especie de duelo. Los actores, al igual que nosotros, construyen vínculos. Cuando esos vínculos son con personajes que habitan durante meses, que sienten, sufren y aman a través de ellos, el final puede ser comparable a la ruptura de una relación personal muy íntima. Piensen en ello. Cuando te sumerges en un mundo ficticio de esta manera, cuando sientes las emociones de tu personaje como propias, cuando te expones a un nivel tan profundo, el final de ese proyecto no es simplemente un adiós al trabajo. Es un adiós a una parte de ti mismo que has construido para darle vida a ese ser. Es como si un capítulo muy intenso de tu vida llegara a su fin, un capítulo que te ha consumido y te ha transformado. La adrenalina del rodaje, la intensidad de las escenas, la empatía constante con un personaje que atraviesa momentos difíciles, todo ello genera un estado de hiperactivación emocional que, al cesar bruscamente, deja un hueco, un vacío. Además de la carga emocional del personaje y el rodaje, también hay que considerar la expectativa que generaba El Turco. Para Can Yaman, era una oportunidad de consolidar su carrera en un mercado tan importante como el italiano, de demostrar su versatilidad como actor más allá de los roles que lo habían catapultado a la fama. La presión de cumplir con esas expectativas, de no decepcionar a nadie, de ofrecer una actuación memorable, debió ser otro factor de peso. La responsabilidad de llevar el peso de una producción internacional puede ser una carga considerable, y cuando esa responsabilidad se combina con una inmersión profunda en el personaje, el resultado puede ser un cóctel de emociones complejas. Es interesante observar cómo los actores, al igual que nosotros, viven sus procesos. Ellos tienen la capacidad de ponerse en la piel de otros, de experimentar realidades diferentes a las suyas. Pero esa misma habilidad, llevada al extremo, puede tener consecuencias. Y en el caso de Can Yaman con El Turco parece que así fue. El dolor al terminar no fue un simple malestar, sino una especie de agotamiento existencial, una sensación de haber dado hasta la última gota de energía. No se trata solo de cansancio físico, sino de un agotamiento de la psique, de la capacidad de conectar y desconectar emocionalmente. No hay que olvidar que al mismo tiempo que rodaba El Turco, Can Yaman también enfrentaba la presión mediática y las especulaciones sobre su vida privada, como mencionamos antes con Sara Carbonero. Imaginen tener que lidiar con el estrés de un rodaje exigente, la intensidad de un personaje complejo, y al mismo tiempo, ser el centro de atención de la prensa rosa, con cada movimiento analizado y cada rumor amplificado. Todo eso sumado, debió ser una carga emocional muy difícil de soportar. La gestión de la imagen pública y la vida privada es un desafío constante para las figuras públicas, y cuando se solapa con un proyecto laboral tan demandante, el impacto puede ser aún mayor. El desenlace de El Turco para Can Yaman fue, por lo tanto, una mezcla de gratitud por la oportunidad y un profundo sentimiento de vacío y agotamiento. Él mismo ha relatado que se tomó un tiempo para recuperarse, para reencontrarse consigo mismo después de esa experiencia tan intensa. No fue un final feliz en el sentido emocional, a pesar de que la serie, una vez estrenada, tuvo buena acogida y contribuyó a cimentar su estatus de estrella internacional. El éxito profesional no siempre se traduce en bienestar personal inmediato, especialmente cuando el camino hacia ese éxito ha implicado un sacrificio emocional tan grande. Lo que nos
Enseña esta experiencia de Kanyaman es que la entrega total en el arte, si bien es admirable y fundamental para crear interpretaciones memorables, también puede tener sus costos. Los actores no son máquinas, son seres humanos con emociones, con sus propias vulnerabilidades. Y cuando se enfrentan a proyectos que los exigen hasta el límite, las secuelas pueden ser profundas. La línea entre el actor y el personaje puede volverse borrosa, y al final del rodaje, la desconexión puede ser un proceso doloroso y complejo. La relación que lo marcó tanto al terminar fue, en definitiva, la relación simbiótica que estableció con el personaje del turco y con el propio proyecto. Fue una relación de amor-odio, de entrega total y de posterior desgaste, que lo dejó exhausto pero también, seguramente, con valiosas lecciones aprendidas. Es una experiencia que lo obligó a confrontar sus propios límites, a entender la importancia de la autorregulación emocional y a buscar un equilibrio entre la pasión por su arte y su propio bienestar. Quizás este dolor, este agotamiento, fue lo que lo llevó a tomarse un respiro, a reflexionar sobre su carrera y sobre sus prioridades. A veces los momentos más difíciles son los que nos impulsan a crecer, a replantearnos nuestro camino. Y en el caso de Khan, este dolor al terminar el turco parece haber sido un catalizador para un nuevo comienzo, una etapa de mayor autoconciencia y cuidado personal. Recordemos que tras esta etapa, vimos a Kanyaman enfocarse en otros proyectos, algunos en Turquía, otros en Italia, y también con miras a Hollywood. Es posible que la experiencia de El Turco le haya dado una nueva perspectiva sobre cómo abordar su carrera, sobre la importancia de cuidar su bienestar emocional y físico, y sobre cómo establecer límites saludables entre su vida profesional y personal. El aprendizaje de una experiencia tan intensa suele ser valioso, incluso si el proceso fue doloroso. En resumen, el dolor que marcó tanto a Kanyaman al terminar no fue un simple desamor, sino el profundo desgaste emocional y mental que le supuso su participación en la exigente serie italiana, El Turco. Fue la relación intensa y absorbente que desarrolló con el personaje y con el propio rodaje, una entrega que lo dejó vacío y necesitado de un tiempo para recuperarse. Una lección, sin duda, sobre los altibajos de una carrera en el mundo del espectáculo y la importancia de cuidar nuestra propia energía, incluso cuando estamos en la cima del éxito. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que los actores se entregan demasiado a sus personajes? ¿Han experimentado alguna vez una situación similar de desgaste emocional al finalizar un proyecto importante? ¿Cómo creen que los artistas pueden gestionar mejor la presión y la intensidad de su trabajo? Déjenme sus comentarios abajo, me fascina leer sus opiniones y abrir un espacio para el debate constructivo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado, por favor, regálenme un me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos, con quienes también disfrutan de las historias de nuestros artistas favoritos y de las reflexiones sobre el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más curiosidades del mundo del espectáculo. Un abrazo grande para todos.